Para su mejor comprensión de esta historia, se recomienda ver la parte anterior. Continuando, la señorita Tianhua había perdido a su madre cuando apenas era una niña, a lo que su hermanastra Mengdie comentó que tenía mala educación. Además, recordando que en el bote había apegado hacia el príncipe heredero para que le tenga lástima. En eso Xiang Ming se enfadó, porque estaban difamando de Tianhua, donde lo cual, ellas no se esperaban encontrar en el mismo restaurante. Por otro lado, Xuan y Sexto se acercaban hacia el restaurante donde se encontraba la señorita Tianhua, donde anteriormente Xuan Shao había prometido a Sexto que iba a cenar con él, por lo que Sexto estaba haciéndole recordar. Pero también lo estaba molestando con la señorita Tianhua. Pero en eso Xuan Shao escuchó la voz de la amiga de Tianhua, donde ella estaba defendiendo de la señorita Mengdie, ya que estaban difamando en público, mientras que Sexto solo pensaba en comida. Como estaban en el restaurante del primer ministro, Sexto se encontraba muy emocionado, debido a que los platos de aquel restaurante estaban más allá de la descripción, donde también Sexto había comprado una habitación privada, donde lo cual había gastado bastante plata y tiempo en decoración, y que en un futuro tenía la intención de invitar a su hermano Xuan Shao para cenar. En eso Xuan Shao saltó desde la superficie hasta el balcón del segundo piso del restaurante, donde tanto Sexto y el público presente se quedaron asombrados, pero Sexto estaba más, porque su hermano usualmente era tranquilo pero esta vez estaba apurado, pero era debido a que la señorita Tianhua y su amiga se encontraban en discusión, pero Sexto también entró solo por la ventana, dando así que los públicos se quedaron asombrados, comentando que la comida de este restaurante es tan delicioso, que incluso hay personas que están apurados por los platos. En eso, Xuan Shao ya se encontraba observando el ambiente dentro del restaurante. También llegó Sexto, y presenció la ausencia de la señorita Tianhua junto con su amiga. Por otro lado, Mengdie seguía hablando a Tianhua, recordando que al entrar ella había presenciado un olor, pero en ello, ella había pensado que era de la comida, y no de la señorita Tianhua. En eso Chu recalcó que el restaurante era de su familia, motivo que lo estaba haciendo pensar que la vino a buscar, y que a su vez ella no la estaba evitando, sino que simplemente lo veía como su buena amiga, pero que no podía soportar cualquier olor desagradable debido a que su nariz, según ella, era muy sensible. A todo eso, Tianhua supo responder que había salido de compra. Y como pasaban por allí, solo entraron a comer. También recalcó que no estaba buscando a ella por su amistad, donde ellas empezaron a atacar a Tianhua, mencionando que si fueran ellas no tendría valor de salir de compras. De manera específica Chu reclamó su presencia en el restaurante, y que según ella lo hacía para alejar a los clientes, pero Mengdie tampoco se quedaba callada, recordándola que por su mal olor vaya donde vaya la gente siempre la iban a evitar, y que incluso su ex mejor amiga tenía la razón, solo manchaba la reputación del restaurante Dingxian. En eso Chu empezó a hablar al mesero que estaba atendiendo a Tianhua, exigiendo que lo echaran en aquel instante, pero el mesero simplemente no lo quería hacer, justificando que ella pagó su comida, y que además ella también es la hija del general Shen, donde lo cual Mengdie estaba burlando de Chu, diciéndole que incluso en tu restaurante no puedes poner orden a un simple camarero. Evidentemente Chu se enojó y le dio una bofetada al mesero, mencionándola que no tiene nada que ver si ya pagó, y que su dinero no lo importaba, donde lo cual, con más braveza ordenó que la echara, pero simplemente no se atrevió. A este punto Chu estaba muy enfadada, así que mejor decidió llamar a los guardias para que la echaran. Por otro lado, Xuan Shao no sabía quién era la chica que estaba tratando mal a la señorita Tianhua, así que preguntó a su hermano, a lo que él supo responder que es la hija del primer ministro, señorita Chu Qianqian, donde Xuan Shao estaba enojado ya que al ser hija del primer ministro no le daba el derecho de ser tan arrogante con los clientes y empleados, recalcando que su padre no la pudo educar bien, y que no se merecía el puesto de primer ministro. En eso, Sexto se encontraba intranquilo ya que aquel conflicto podía causar conmoción en la corte imperial. Mientras tanto, Tianhua pensaba en dar una buena lección a su hermanastra y a su ex mejor amiga. Siendo así, empezó con decir a Chu, ¿te preocupas que ahuyente a tus clientes? A su vez pedía que su amiga Xiang Ming promocione al restaurante para que comprueben su inocencia, con el propósito de que, cuando esté lleno el restaurante no la echaran, pero su amiga Xiang Ming, preocupada, no quería que haga eso solo por complacerlas a ellas, así que mejor ella sugirió en abandonar el lugar. En eso Mengdie y Chu empezaron a reírse de ella, llamándola que todavía es muy débil como lo era antes, pero Tianhua solamente se estaba haciendo la ingenua. Además, Chu pensaba que ella quería quedar en el restaurante para reconciliar la amistad. Pensando así, según ella la iba a dar una oportunidad, mencionándola que empezara a llenar la sala de cliente para que se pueda quedar, mientras que a Xiang Ming no le parecía muy bien la idea, porque Tianhua estaba demostrando que estaba rogando por su amistad, pero ella solamente estaba planeando venganza, por lo que pidió que se calmara, así que le entregó 60 taels de plata, con el objetivo de invitar a la gente a comer en el restaurante, y que su fin era que las 60 mesas estén ocupadas. En eso su amiga se puso a llorar, porque incluso ella estaba pagando la comida solo para complacerlas, mientras que Mengdie y Chu empezaron a burlar.
dando a entender que la señorita Tianhua quería ser su amiga, pero ellas no quería, pero Xiang y Tianhua simplemente seguían el plan. Era la hora de que su amiga saliera a promocionar, así que ella se iba a retirar del lugar, para conseguir llenar el restaurante. Cuando se marchó su amiga, Tianhua empezó a servir té para su hermanastra y para su ex mejor amiga, pero en aquel té puso sustancias que más adelante las iba a poner mal, pero ellas no se dieron cuenta, la tomaron por el gran esfuerzo que estaba haciendo Tianhua. El dicho sustancia era una droga, ella lo había hecho debido a que se encontraba aburrida en su casa, y era el momento perfecto para utilizarla, y era lo suficiente para torturar a aquellas dos. Por otro lado, Xuan Shao observaba todo el suceso desde el balcón del segundo piso. En eso, se aburrió de estar parado, por lo que pidió a su hermano que consiguiera una silla. Sexto, no comprendía para qué quería una silla, por lo que cuestionó para qué lo quiere, así que él solamente lo respondió es para disfrutar del espectáculo. Minutos después, ya habían muchas personas dentro del restaurante, a lo que a Xiang Ming ya no le quedaba dinero, pero a su vez ella se sentía mal por haberle pagado, pero Tianhua acarició su cabello y decía que no se preocupara por el dinero. Lo que en aquel momento importaba era la humillación que iban a hacer a esas dos engreídas, así que notificó a Chu que el restaurante estaba lleno, para hacerle recordar el trato, si se podía quedar en el restaurante, por lo que Chu tenía claro su palabra, así que permitió quedarse, mientras que su hermanastra recalcaba que eso no lo permitía compartir la misma mesa, pero Tianhua tampoco quería eso, por lo que no era un problema que la afectara, así que mejor empezaron a comer lo que habían dejado por haber entrado en discusión con ellas, pero Xiang Ming no quería, porque según ella ya se encontraba llena, pero Tianhua no estaba convencida de ello, así que mejor, para animarla a que coma, empezó a motivar con que imaginara que las presas sean las partes de Mengdi y Chu, por lo que mejor era que se centraran en comer los deliciosos platos del restaurante, así que empezaron a comer, sin dejar de pensar en que las presas son ellas, y que cada vez que mordía, era como se lo estuvieran devorando a Mengdi y Chu, pero cuando estaba comiendo apurada y enojada lo cogió el hipo, mientras que por otro lado, la señorita Chu le ofrecía a Mengdi un pedazo de pollo asado, dando a entender que era muy delicioso. En eso de la nada, Mengdi empezó a reír, mientras que Chu preguntaba qué le pasaba. En aquel instante Mengdi había tirado un pedo. Chu, como si no lo había notado, empezó a pensar que las hijas del general Shen eran realmente salvajes, debido a que Bailian había quitado al prometido de Tianhua, y que Mengdi se acaba de tirar un pedo en la mesa, por lo que Chu no se encontraba muy bien con la presencia de la familia Shen. Asimismo, recalcó al príncipe heredero ser muy diferente, pero en eso Mengdi mencionó que ya no quería comer más pollo, y preguntaba si tenían otra especialidad de casa. No le quedaba de otra que ofrecer el plato llamado ñame de hielo. Cuando estaba explicando, Chu ya no podía seguir por el mal olor que se presenciaba, debido que nuevamente había echado un pedo la señorita Mengdi. En eso Mengdi trató de cubrir lo ocurrido, mencionándola que el viento estaba fuerte, pero en eso las personas que se encontraban en el restaurante presenciaron un olor desagradable, mencionando que apestaba como calcetín apestoso de la basura, o tal vez como un pedo, donde Mengdi, enfadada, golpeó la mesa y empezó a hablar diciéndoles que no había tirado un pedo, pero el público en ningún momento había dicho que ella había tirado un pedo de forma directa, sino que habían olfateado algo extraño, y que posiblemente podía ser un pedo, pero de igual manera, ella seguía recalcando que ella no fue la del pedo, así que mejor, empezó a culpar a su hermanastra Tianhua por el mal olor. La mayoría de las personas ya tenían conocimiento de su mal olor corporal. También Chu defendía a Mengdi y culpaba a Tianhua. A este punto las personas ya empezaron a creer que venía de ella, pero uno de ellos decía que la señorita Tianhua ha estado mucho más antes que ellos y que no estaba oliendo, el olor fuerte apenas había empezado. Por otro lado, Tianhua decía a Mengdi que hablara más fuerte que no se escuchaba. En eso, más enojada, gritó a Tianhua, pero de pronto sintió que el olor ya salía por la boca, por lo que paró. A este punto, Tianhua en su mente mencionó el nombre de la droga, se llamaba polvo del rayo, y que las personas que tomaban eso, podían producir mucho gas amoníaco dentro de su tracto intestinal, donde lo cual, la persona que consumió si se emociona mucho o habla alto produce mucho más gas amoníaco. En eso interfirió a su hermanastra de no haber terminado la frase, donde ella se encontraba muy avergonzada debido a que estaban viendo muchas personas. En eso el público decía por qué dejó de hablar repentinamente. A lo que, algunos empezaron a defender a Mengdi, que podría ser porque es una noble dama, y que tal vez consideraba una mala educación hablar en voz alta en público. Mientras tanto, Mending no podía resguardar el pedo, así que se tiró un pedo enfrente de todo el público, así que las personas se quedaron sin duda que el olor venía de ella, e incluso algunos empezaron a vomitar. En eso las personas estaban decepcionadas de ella, por todo lo que estaba pasando, y principalmente porque ella no aceptaba que fue ella la de olor, sino que culpó a su hermana. En eso Xiang Ming estaba riendo por todo lo que estaba presenciando. Pero el espectáculo apenas empezaba, donde también para Sexto le parecía que era muy mala educada la señorita Mengdi. En eso Xuan Shao recordó a su hermano que la señorita Tianhua había entregado 2 tazas de té en un principio, por lo que Sexto se quedó sorprendido, ya que todo era un plan de Tianhua, pero las personas que se encontraban presentes no se paraban de murmurarse, a lo que Mengdi enfadada les gritó que se callaran gentes de clase común. Además de eso, recalcando que pertenecía a la familia Shen, y que su hermana Shen Bailian era la futura princesa heredera. A todo esto, lo único que estaba generando era una
una mala reputación para su hermana y para el príncipe heredero, así que Chu también estaba consciente de que cada vez que Meng Dian hablaba solo se veía más grosera, y que según ella, era la única que podía manejar aquella situación, así que se dio un paso adelante para pedir disculpas en nombre de Shen Mengdi a todo el público, por lo que mejor sugirió que continuaran con sus comidas y que se olvidaran del tema, pero las personas ya no querían comer, debido a que con el mal olor del pedo había perdido el apetito, pero a su vez no se querían retirar del lugar, porque no querían pasar pena con la hija del primer ministro Chu. A su vez, opinaban que si la hermana de la princesa heredera echaba muchos pedos ella también lo hacía. En eso, Mengdi estaba agradecida con Chu, debido a que había echado varios pedos, pero ella la seguía defendiendo, pero de la nada, otra vez sonó un pedo, lo que causó furia en las personas y le quedaron viendo mal a Mengdi, pero ella justificó diciéndoles que esta vez no había sido ella, dando así que, quien fue esta vez fue la señorita Chu Qianqian.